pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. A nuestra distinguida audiencia, también para la mesa. Buenas noches, Diego Yaiche, buenas noches, Florentina Gamarra. Esto es Pulsión de Radio, quinta temporada, episodio 27. Muy bien. Muy buenas noches. Y buenas noches, Miguel Gasteazoro, desde México. ¿Se escucha? Muy buenas noches, bienvenido, Miguel. Los escucho perfecto, ¿ustedes me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Buenísimo. Bueno, muy bienvenido. Es un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Florentina. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación del programa y ya en unos minutos estamos con vos. Con vos y con tu biblioteca, que hay tu gran biblioteca, Miguel, así que lo cual también es un doble placer. Bien, ¿qué tenemos en el programa de hoy, Pulice? Bueno, hoy vamos a tener un cambio en el equipo, porque me avisó hoy Andy Feiguín de Te Hago la Prensa que, bueno, no iba a poder estar, Daniel Panaro, pero vamos a contar con la participación de Alberto Madín y Rubén Otero, dos figuras muy importantes del teatro independiente que van a venir a presentar la obra que tienen en cartel, Final de Partida. Bien. Y luego... Sí, de todas maneras, recomendamos calurosamente la obra de Daniel Panaro con Gabriel Pulice. Fuimos a ver la semana pasada, Traidor, con una actuación descollante de Daniel Panaro, ¿no? Memorable, sí. Bueno, ¿y luego? Bueno, hoy vamos a estar de gira. Luego nos vamos a la ciudad de Córdoba. Hoy está con nosotros Rubén Corcho Goldberg, en el Rincón de los Libros, entonces. Bien, bueno. Y eso es todo. ¿No? Córdoba, México, Buenos Aires. Vamos a un tema musical y después volvemos con la hora de entrevistas. Muy bien. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a presentar formalmente a nuestro invitado del día de hoy, Miguel Gasteazoro. Miguel es psicoanalista, es miembro de la École Lacanienne de Psychanalyse en París. Es investigador, bueno, desde hace 12 años es investigador regular autorizado en los archivos históricos del Institute of Psychanalysis y de British Psychoanalytic Society en Londres. Como verás, Miguel, mi pronunciación es excelente. Fluida. En Reino Unido, acerca de la historia de la edición inglesa de la Standard Edition de Sigmund Freud. Así que en esta oportunidad va a venir a compartir con nosotros su investigación, que tiene, como decíamos, más de 12 años. Así que es un placer, un gusto recibirte y tenerte por aquí. Hace muy poquito que te hemos tenido de visita personalmente, pero bueno, no hemos llegado con los tiempos, así que desde aquí te mandamos todos un abrazo y un agradecimiento por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias. ¿Nos querés contar un poco, a ver, Miguel, cómo es que venís investigando sobre la traducción, la edición? Bueno, contanos un poco, 12 años de trabajo. Sí, suena mucho tiempo. La verdad es que suena mucho tiempo, pero no es
no es algo a lo que me dedique exclusivamente. Entonces, la verdad es que sería mucho menos tiempo el que he investigado y estudiado la Standard Edition. El trabajo en el consultorio me quita tiempo, entonces, bueno, pero entonces por eso se extiende a veces el estudio y el tiempo de estudio. Em, el interés en la Standard Edition se debió curiosamente a nuestra edición en castellano de Amorortu, que durante mucho tiempo yo la leí eh, y bueno, me gustaba mucho. Pero conforme fueron pasando, digamos, los años, inclusive ya décadas, empecé a notar que ya empezaba a verse un poco anticuada. Anticuada quiero decir porque en la edición inglesa ya se habían publicado muchos textos que no contaba la edición de Morrotu. Luego apareció la edición francesa, o fue apareciendo los volúmenes de la edición francesa, y también se incluyeron un conjunto de textos que tampoco estaban en nuestra edición en castellano. Y finalmente, y hasta hace poco, la nueva edición inglesa de las obras completas de Freud ya incluyen 50 y tantos nuevos textos. Entonces, nuestra edición está bastante rezagada, desafortunadamente ya. Pero no solo es en torno a los textos, sino que mucho del aparato crítico y del trabajo que James Strachey, su editor, hizo entre los años 1945 y 1974, también ya está bastante anticuado. Quiero decir que en la actualidad se cuenta ya con muchísima correspondencia, documentos, archivos sobre Freud, de Freud y de mucha gente cercana a esta primera generación, que pues ahora si la leemos, pues nos daremos cuenta que el panorama del psicoanálisis, de lo que creemos que es Freud y la doctrina freudiana y lo que fue el psicoanálisis, es una versión del siglo XX, y que ha sido de alguna manera difundida por el biógrafo de Freud, que fue Ernest Jones, o por otros biógrafos, como más recientemente, pero ya hace tiempo ya falleció, Peter Gay, que también sacó una biografía sobre Freud. Entonces, mi interés en la Standard Edition era revisar la edición y estudiar cómo la hicieron, porque tenemos una laguna muy grande historiográfica en torno a Freud. Nuestra idea de Freud es bastante anticuada también, está pasada ya de moda, y hay muchísimos documentos que enriquecen no solo la vida de Freud, sino la práctica de Freud, y las diferentes ediciones con las que contamos. Entonces, bueno, por eso me interesé, para conocer un poco cómo se había hecho esta edición a la que tanto se ha criticado. Me pareció que antes de poder hacer una crítica, tanto a la edición como a la traducción, había que conocer la historia. Y esa historia solo está en los archivos de la Sociedad Psicoanalítica Británica y en el Instituto de Psicoanálisis en Londres, a los que afortunadamente tuve acceso de conocer durante tantos años para poder hacer esta historia, ¿no? Esta historia que obviamente ya va a derivar ya en un libro que próximamente espero publicar. Ay, qué bueno. Bueno, lo esperamos entonces, ansioso. Yo te quiero preguntar, Sí. me gustaría preguntarte primero qué fue lo que te cautivó, qué fue lo que crees que te llevó inicialmente a decidir este proceso de investigación que, por supuesto, como decíamos, lleva tantos años. Esa es la primera pregunta. ¿Qué fue? ¿Por dónde entraste? ¿No? ¿Qué te interrogó inicialmente para emprender este camino? Y en segundo lugar, si crees que toda esta investigación tendrá quizás consecuencias clínicas, podríamos decir, porque cuando nos ocupamos de la Sí. traducción y cuando nos ocupamos de estas investigaciones, también hay algo de la formalización, ¿no?, del psicoanálisis en lo que tiene que ver con la enseñanza, Ujú. y inexorablemente al interrogar de algún modo la teoría también, ¿no? Esto tiene efectos en la clínica. Entiendo que en ese sentido, no sé si querés y si podés compartirnos algo a tu criterio, cuáles serían esas modificaciones o esos efectos que has podido conceptualizar. Sí, claro. Bueno, inicialmente mi interés en la Standard Edition tenía que ver con poder hacer esta historia de la Standard Edition, porque me parecía que había muchas cosas que no se estaban diciendo. El punto más elemental es que está incompleta. Cuando digo incompleta, quiero decir que en la actualidad
le faltan 453 textos a la obra de Freud, ¿no? En la edición en castellano, lo cual son bastantes. O sea, ya desde ahí, cuando alguien me dice que no, yo supongo que ya habrá leído esos 453 otros textos para tener una mejor idea de qué es Freud. Entonces, ya desde ahí es muy grande la diferencia entre lo que nosotros leímos en el siglo pasado y actualmente, y lo que es, digamos, ya recopilar muchos textos, entrevistas, reseñas que hacía Freud, textos inéditos, que son publicados. Entonces, bueno, por un lado es mucho el material. Segundo, otro de mis intereses era, eh, había dos puntos de vista que me interesaban muchísimo. Y no era el tema de la traducción, que ese merece todo un tema aparte, porque ha sido muy criticada la traducción, pero ¿cuál no? Si yo comento la edición francesa, también la puedo criticar muchísimo. Está hecha en un francés bastante antiguo, se rescataron muchos términos que no existen en la lengua cotidiana francesa. Es verdaderamente una obra muy curiosa cuando se la tradujo. Y es que no es fácil traducir a Freud tampoco. Y en castellano, la versión que yo conozco sobre todo es la de Echeverri, es decir, la traducción de Echeverri. Entonces me parecía muy dura, muy seria, muy formal, muy extraña. Entonces, bueno, eh, cuando decido investigar todo esto, había un segundo tema que me interesaba, que conforme han pasado los años se han ido identificando a los pacientes de Freud. Entonces, para mí era muy importante también acercarme a la práctica freudiana, porque hay muchas alusiones que Freud hace en sus minutas de las reuniones de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, de casos. También hay muchas alusiones a casos a lo largo de la obra de Freud de personas que no están identificadas. Y uno de mis intereses era identificar quiénes podían ser estos analizantes de Freud. Entonces, ese también fue otro de los grandes intereses. En la actualidad, afortunadamente, la historiografía alemana ha hecho un gran trabajo y han identificado una gran cantidad de analizantes de Freud. Pues ahora ya podemos ver que hay muchísimos. Entonces ya podemos saber, por ejemplo, quién es el analizante que dio pie a que Freud redactara Duelo y Melancolía. Fue un analizante específico que estuvo 10 semanas con Freud en análisis. Entonces, con el cual tenía Freud una agenda especial. Habitualmente Freud trabajaba 6 veces a la semana, pero con este analizante en particular, un arquitecto vienés de mucho renombre, que sufría de una depresión, solo trabajaba 4 veces a la semana. Y se cree que se deba a que daba clases en la Facultad de Arquitectura. Entonces, bueno, era un caso muy específico de Freud, pero así muchos otros. Recientemente en Córdoba, justamente el mes pasado que estuve por allá dando un seminario, iba a comentar el caso de este paciente que Freud alude en El yo y el ello, al cual remite la reacción terapéutica negativa. Ujú. Y justamente ya pude saber quién es la paciente de Freud. Entonces pude reconstruir un poco ese análisis y bueno, ver las limitaciones técnicas de Freud, cómo está trabajando Freud, bajo qué condiciones. Es muy interesante porque nos permite acercarnos mucho más a cómo Freud trabajaba en la práctica, porque está muy idealizado o romanticizado el trabajo de Freud. Entonces, esto nos permite conocer un poco más cómo Freud trabajaba, sus limitaciones, sus dificultades. eh, entonces, es muy hacer todo esto. Entonces, desde ese punto de vista, para responder a tu pregunta, Florentina, sí, se trata no solo de hacer una historia. Para mí la historia era un pretexto para poderme acercar digamos, al trabajo, tanto de Freud, pero también qué pasó con el psicoanálisis tras la muerte de Freud y tras el final de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que tuvo para institucionalmente, políticamente, esta traducción, porque esta traducción, la Standard Edition, se convirtió en la edición, digamos, global de Freud. Exacto. Escribir sobre Freud implica citarlo en esa edición, ¿no? Si alguien quiere publicar algo en un congreso internacional, que habitualmente son en lengua inglesa, pues se cita esta edición, ¿no? Y Miguel, además me asombraba mucho, sí,
Sí, no, terminá y después te quiero hacer una pregunta respecto a lo que lo acabas de decir hace unos momentos. Sí, continúa, Miguel. Sí. Y bueno, ya para terminar esta idea y redondearla, también me interesaba mucho em, la importancia de la lengua alemana eh, tras la Segunda Guerra Mundial, porque Freud escribió en lengua alemana, eh, pero me doy cuenta cuando empiezo a trabajar las controversias de Freud, de Anna Freud y Melanie Klein, por ejemplo, en Londres, que fueron entre 1941 y 1945, que durante las reuniones que tenían en Londres, la discusión en torno a Freud no era en alemán, a pesar de que había un gran número de psicoanalistas vieneses que hablaban lengua alemana, la discusión de Freud era en inglés, con un antes incluso de que se publicara el Standard Edition. Entonces era muy interesante para mí qué versiones empleaban ellos para hablar de eso, pero sobre todo me asombraba que utilizaran la lengua inglesa para hablar de Freud, los mismos vieneses. Eso me asombraba muchísimo. Porque si yo tuviera que comentar, por ejemplo, a Juan Rulfo, a Octavio Paz, a Borges, ¿no? Con un alemán, yo lo sentiría mucho, pero él tendría que aprender español para comentarlo conmigo. Claro. Me parece que, ¿no? Aunque se pueda leer en otra lengua estos autores en castellano, pues, pues en otras lenguas no es eso, es otra cosa, ¿no? Entonces, me asombra mucho en ese momento, y me interesa muchísimo la capacidad, digamos, pues, de dejar atrás su lengua para dialogar algo que está en el centro del debate, que era la obra de Freud y que pasa por la lengua alemana, ¿no? Yo supongo que era también una cortesía hacia los ingleses, ¿no? Y una forma de, pues, acceder al ambiente y a la convivencia con colegas ingleses, pero no me deja de llamar porque el alemán el alemán de Freud no ha sido bien traducido a la lengua inglesa, entonces habría muchas cuestiones muy vagas si se habla en inglés a Freud, ¿no? Entonces, bueno, eso también me llamó mucho la atención. Miguel, vos mencionaste las limitaciones técnicas de Freud. ¿Podés, digamos, o darnos un ejemplo o abrir un poco este tema, o sea, ubicarnos, qué es lo que encontraste de esto en tus investigaciones? Sí, bueno, doy un breve ejemplo. En muchas ocasiones no podemos distinguir muy bien, me parece, los efectos de la práctica de Freud. Conocemos los grandes casos de Freud, ¿no? Pero hay muchos otros casos o pequeñas viñetas a las que alude Freud en sus escritos y no sabemos qué pasó con los analizantes o cómo fueron esos análisis, etcétera. Entonces, para dar un ejemplo concreto, como me lo pides, el caso de Joan Rivière, esta analizante y traductora de Freud, cuando regresa a Inglaterra, ella se analizó con Freud en 1922 y se analizó por solamente unas cuantas semanas. Y durante esas semanas, pude hacer el trabajo de ir mostrando semana a semana qué iba trabajando Freud con ella, hay una enorme limitación de entrada con ella y luego también se va a repetir con muchos otros analizantes y lo descubrí cuando empecé a ver estos casos, porque Freud a veces asignaba un cierto número de semanas determinadas para trabajar con ciertos analizantes y porque en ciertos momentos esperaba a otros analizantes del extranjero que lo visitaran para analizarse con él. Entonces eso limitaba mucho su agenda. Las agendas, por ejemplo, de Freud, las agendas clínicas de Freud ya las conocemos, ya están publicadas, ya podemos ver a quienes recibía Freud, por día, en qué orden, por horario, por ejemplo. Entonces vemos que el caso de Joan Rivière es particular porque solo estuvo 12, de 12 a 14 semanas con él y estaba limitado Freud y después venían las vacaciones de Freud de verano, que eran unas largas vacaciones las que él hacía. Yo creo que por eso escribía tan buenos textos Freud, porque se tomaba algunos meses para escribir y para descansar. Y después vendrá el Congreso de Berlín, por ejemplo, en 1922. Y después regresa Joan Rivière solo unas cuantas semanas más en el mes de septiembre y octubre, antes
antes de regresar ella a Londres. Entonces hay ahí una limitación. Freud trabajaba con limitaciones temporales en su agenda. Eso hacía que a veces solamente trabajara algunas cuantas semanas con las personas. No todo el mundo tuvo la fortuna de trabajar con Freud años, sino solamente algunas personas, ¿no? Cuando hablabas recién a partir de la pregunta también que te hacía Diego, ¿no? Yo pensaba en que una cosa es lo que tiene que ver con la traducción y ahí donde nos imaginamos esta cuestión ligada a las lenguas, ¿no? Pero también me parece que todo este trabajo que vos estás haciendo es una manera de traducir a Freud, ¿no? A Freud mismo, quiero decir, que no solamente las traducciones operan quizás en relación a la diferencia entre las lenguas, sino que también me parece que esto que estás contando nos permite pensar que no hay un Freud que sea idéntico a sí mismo, por suerte, ¿no? Y que de algún modo toda esta investigación que vos estás compartiéndonos tan generosamente nos invita a pensar que hay un Freud traducido a partir de este trabajo que hiciste, ¿no? Por eso te preguntaba, porque digo, también sé de tu recorrido como docente, sé que sos docente de la Universidad de La Paz, en maestría, doctorado en la Universidad de México, digo, en el momento de transmitir, de transmitir y de enseñar de algún modo, hablamos como de un Freud de una manera académicamente y con esto que estás contando es como si el mismísimo Freud cobrara otra vida, ¿no? Me parece que eso es muy interesante. Sí, de alguna manera ofrezco con este trabajo una imagen diferente de Freud, muy distinta. Muy distinta de la que conocemos, al menos que conocemos por los biógrafos de Freud o algunos ¿no? Estudiosos. Yo creo que la oportunidad ahora de conocer sus archivos, tanto en Estados Unidos, como por ejemplo también documentos que hay sobre él y sobre su trabajo, tanto en la Sociedad Psicoanalítica de Chicago, de Nueva York, de Boston, nos permiten acercarnos a un Freud muy diferente, ¿no? Muy diferente. Entonces, pues sí ofrezco una imagen muy diferente de Freud. No es ese Freud ya cartonado que todos conocemos, más o menos, sino es un Freud, yo diría, diferente, sí. Y retomo la pregunta, Miguel. Entonces, cuando vos situás las limitaciones técnicas, no te referís a conceptualizaciones de Freud o a maneras a formas de escucha o no, digamos, si no te referís a la materialidad cotidiana en la que trabajaba. Sí, tanto esa como ahora que me preguntas, hay otras limitaciones que tiene Freud. Quisiera, por ejemplo, decir esto. Freud tenía, en ciertos casos, al menos, por ejemplo, hay uno en particular, el de este arquitecto vienés, que va a ser la base del texto, el motivo que va a llevar a Freud a redactar Duelo y Melancolía. También hay limitaciones sociales porque Freud está en una situación muy complicada en la comunidad judía y recibe presión de el hermano de, ustedes conocerán a Emma Eckstein, que fue analizante de Freud. Bueno, el hermano de ella estaba en contra de que este arquitecto, cuyo nombre es Karl Rademacher, estuviera en análisis con Freud, y entonces él habla con la esposa de Rademacher, con Rosa Rademacher, que fue una feminista muy importante, intelectual, una mujer muy brillante también, porque se carteaba con Emma Eckstein, se carteaba con Lugandrea Salomé, se carteaba con gente y tenía debates con mujeres importantes de la época. La esposa de Karl Rademacher estuvo en contra de que hubiera ese análisis. Entonces, de alguna manera, la esposa empujó a que se concluyera ese análisis. De ahí me parece que, y yo siempre lo digo de broma, que cuando Freud propone que en su texto propone que la solución al duelo es conseguirse a alguien nuevo, yo pienso que no le caía muy bien Rosa Rademacher. Parece que le fueron con el chisme, ¿no? No lo sé. Entonces son este tipo de situaciones personales, sociales, comunitarias, cercanas, que obviamente también hacían muy difícil el trabajo de Freud, porque esta Rosa Rademacher escribía en un periódico en contra del psicoanálisis. Entonces,
era un poco difícil. El trabajo también de Freud desde otros aspectos, ¿no? Tenía otras limitaciones. Pero personalmente, técnicamente, es decir, en la forma de su intervención, gracias a que ahora podemos conocer el trabajo con otros analizantes de él, que podemos saber, bueno, ubicar dificultades que él tiene, técnicas personales, ¿no? Transferenciales, para decirlo de esa manera, con sus analizantes. Y eso nos enseña mucho, ¿no? También de su forma de trabajo, ¿no? Bien. Miguel, te pedimos, si nos esperás, tenemos que hacer una Mm. pequeñita pausa y enseguida Sí, regresamos. sí, pero antes le queríamos hacer llegar un saludo, que Una viene, sorpresa. sí, una sorpresa, que viene desde Ciudad de México, pero te lo hacemos llegar desde aquí. Ah, muy Hola, bien. Bien. querido Miguel. Hola, querido Miguel. Lorena Nájera desde México. Vi la publicación Lorena, de Gabriel hola. Pulice, que es un querido amigo, que ibas a estar en Pulsión de Radio. Y pues la verdad es que le escribí para hablarle de tu trabajo, de que me dio mucho gusto haberte escuchado cuando fuiste mi maestro en el doctorado. Y bueno, pues la verdad es que comentarles a todos el respeto que tengo por tu lectura tan impecable de los textos de Freud y Lacan, y lo que pude reflexionar cuando estuvimos en esos seminarios, ¿no? Construyendo y pensando algo de los textos freudianos y lacanianos. Bueno, pues quédense escuchando a este señor, que es muy bueno y que merece todos mis respetos. Abrazo desde México. Lorena. Bueno, ¡Uy, qué linda sorpresa! Esa sí no me la esperaba. bien. Bueno, ahora Muchas sí, gracias. bueno, sí, 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 hoy me mandó un mensaje Lorena cuando vio que ibas a estar en el programa y bueno, nos pareció que iba a ser una linda sorpresa para vos también. Claro que sí, gracias, Bueno, gracias. bueno, ahora sí, Miguel, si te parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa musical y enseguida Sí. volvemos a la entrevista. Bueno, escuchábamos a Talking Heads, First Week, Last Week. Y ¿y qué habíamos escuchado antes? A David Bowie, el hombre que vendió al mundo. No sé si hablará de nuestro ministro que está ahora En de el gira norte. en el norte. Bien. Bueno, Miguel, vos situaste que hay alrededor de 430 textos, ¿no? Que no han sido traducidos al castellano, digamos, ¿no? Que no están en la edición de las obras completas. Ujú. Y que esto implica, digamos, que podría haber otra manera distinta de leer a Freud en el siglo XXI, al menos entre los hispanohablantes, digamos, ¿no? Sí. ¿Vos encontraste dentro de estos 400 textos alguno que te parezca que sustancialmente nos podrías hacer rever algunas cuestiones, digamos, del pensamiento de Freud? Ah, es una buena pregunta, es que son tantos textos. Hoy vamos hasta las 5 de la madrugada, Eh, así que tenemos tiempo, Miguel. Qué bueno, muchas gracias, Florentina. Eh, bueno, obviamente hay muchos escritos neurológicos que la gente, mal llamados neurológicos, eh, de la época de juventud. Son muy interesantes. La verdad es que cuando los comencé a leer me parecía que iba a ser un poco pesado, lo cual lo son porque son textos muy especializados, obviamente. Pero mi pregunta como lector de Freud es esta. Por ejemplo, para el libro, algo que planteo es como una ficción. Si el día de mañana a ustedes les preguntaran, eh, o les pidieran hacer las obras completas de Freud de nuevo, ¿qué incluirían? Y es una pregunta muy difícil porque eh,
implicaría obviamente una selección. Pero ¿cuál es la buena selección? ¿Hay una buena selección o simplemente incluimos todo? ¿Eso incluiría las correspondencias o no, por ejemplo? ¿No? Eso incluiría las notas a pie de página y en los costados de los libros, en la marginalia que están en los textos de Freud. Por ejemplo, en las memorias de Schreber hay comentarios de Freud a lo largo de su texto. Él metió notas, ¿no? En el ejemplar que él tiene de las memorias de Schreber. Igual en la gradiva de Jensen, hay notas. ¿Esas notas también las incluiríamos en una edición o no? Entonces, es una pregunta difícil la que me haces porque eh, por un lado, puedo responderla si sí hay un texto muy interesante. Por ejemplo, entre los textos metapsicológicos, eh, que solamente se publicaron unos cuantos y los demás desaparecieron, en 1980 y tantos, Ilse Grubik-Simitis, que en paz descanse, hace unos años murió ella, una mujer con un gran trabajo, le debemos incluso el próximo tomo de correspondencia de Freud que va a salir a final de este mes en alemán, se lo debemos todavía a ella, que ya estuvo trabajando en eso antes de fallecer. Bueno, ella encuentra precisamente en los archivos en Londres, ella encuentra en la correspondencia de Ferenczi el manuscrito o el esbozo de la vista de conjunto de las neurosis de transferencia, que era el 12º escrito metapsicológico de Freud. Hasta 1980 y tantos ella lo descubrió, luego ya se publicó, en inglés se publicó, en alemán, perdón, en inglés, en francés también, y ya está también publicado en castellano por la editorial Siglo XXI. Había una versión, texto, por ejemplo, hace muchos años circulaba una versión no en castellano, digamos, pirata de ese texto. Sí. Sí, había alguien me comentó que la habían publicado, fue Lionel Klinkewicz, creo que me comentó que existía una edición de ese texto, yo nunca lo he conseguido. La tengo en mi biblioteca desde hace como 15 años o más. Ah, mira, qué bien. Sí, sí, ya tiene tiempo, pero no sé si se distribuyó mucho o suficientemente. Yo nunca la conseguí, hasta la fecha no la tengo. Alguna vez que hice una actividad en México a propósito de ese texto o ese manuscrito de Freud, yo hice, incluso fue antes de que Siglo XXI sacara la traducción, que es muy buena la traducción, es de un amigo mío alemán que vive en México, Andreas Ilk, y que antes de que Andreas hiciera la traducción, yo hice una traducción de ese texto y lo presenté y lo entregué a cada uno de los participantes en la actividad para que lo pudiéramos comentar y trabajar. Ese es un texto muy importante, me parece muy, muy, muy relevante. También hay muchas entrevistas de Freud en los textos que faltan, entrevistas que se sabe que hubieron, que nunca se habían publicado, pues ya están publicadas en lengua alemana. La nueva edición alemana está maravillosa. La nueva edición alemana, no la Gesammelte, que todos, que digamos es la que se conoce hasta el día de hoy, o la Studienausgabe, que es la edición rojita de estudiante, sino la nueva edición por Tögel, que la hizo, que es maravillosa. Ella incluye todos los escritos de Freud. Es increíble porque ella incluye todos los escritos de Freud. Creo que falta por ahí uno que otro, ¿no? Desde mi punto de vista, pero digamos es casi todo. Hay otro texto interesante, ese no está incluido y falta, por ejemplo, en la época que Freud estaba ya en Londres, él escribió junto con Anna Freud una crítica a Melanie Klein. Y obviamente, pues, yo creo que sería muy interesante leer qué escribieron ellos dos en contra de Melanie Klein. ¿No? Así que, ¿no? Sí, sería muy interesante ya que lo saquen, lo publiquen y que lo leamos, porque yo creo que vamos a pasar un buen momento, además de aprender mucho. No sé si en México tienen tanto éxito los programas que aquí en Argentina te digo que son maravillosos, que nosotros le llamamos de chismes o de chimentos. Podríamos hacer uno perfectamente con todo el material también, que nos estás compartiendo, el lado B. Claro. Y si existiera también a propósito de esto... No, era una broma. Si existieran también las críticas de Freud y Melanie Klein a Anna Freud, ¿no? También eso sería un interesante. Sí, claro. Pero todavía no se descubrió. Es interesante.
Y una Es curiosidad. interesante porque este texto, pues no sabemos, no sé la extensión de este texto, o cuál sea la extensión de este texto entre ambos, pero bueno, seguramente debe ser interesante, ¿no? Dado lo que pasó. Y lo digo porque la Standard Edition, para decirlo de una manera muy simple, tiene una función política también cuando se crea en Londres, que también me interesaba mucho, porque en cierto momento apareció el Standard Edition, y no es una casualidad, ni solo porque Freud había fallecido que se podía ya hacer, no, sino tenía, en el estudio y al revisar los documentos, me percato que efectivamente hay una cierta función que tiene la Standard Edition política a nivel del psicoanálisis y de la IPA en contra de Melanie Klein. Entonces es muy importante esa función, ¿no? Tuve la oportunidad en algún momento con Anton Chris. Anton Chris es el hijo de Ernst Chris, ¿no? El hombre de los sesos frescos, ¿no? Bueno, Anton Chris, que fue hijo de Ernst Chris, él fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Boston. Pero él me confirmó que efectivamente Anna Freud había bloqueado, Anna Freud y sus amigos norteamericanos que emigraron a Estados Unidos, bloquearon la entrada de la obra de Melanie Klein a Estados Unidos. Por eso no hubo un kleinismo en Estados Unidos, ¿no? Entonces es muy interesante porque también tiene una función política la Standard Edition. Era disminuir el papel y la relevancia que estaba teniendo Melanie Klein en Inglaterra, ¿no? Y en este centro que tras la Segunda Guerra Mundial y tras la muerte de Freud se había desplazado de Austria, se había desplazado el centro psicoanalítico a Londres. Y obviamente Melanie Klein iba en la delantera, ¿no? De parte del grupo de gente cercano a ella que tenía un gran peso, ¿no? Digo, obviamente ustedes en Argentina lo saben, ¿no? Muchas personas se fueron a analizar y fueron a estudiar a Inglaterra, a la Sociedad Psicoanalítica Británica, para formarse y luego llevar el clinismo a Buenos Aires y a Argentina, ¿no? Entonces, así de importante fue Melanie Klein. Y Miguel, y una curiosidad personal. Entre este material, una curiosidad personal porque es un tema que en algún momento investigué bastante. Entre este material que apareció, ¿hay material, sea de algún escrito o cartas que no se conocieran anteriormente respecto al episodio de la cocaína? ¿O al llamado episodio de la cocaína? No lo recuerdo ahorita, no estoy seguro de que hay algo en torno a la cocaína. A la relación, fundamentalmente a la relación con Fleischl, ¿no? Con Marx justamente, con Max von Fleischl, sí. No lo tengo ahorita fresco, pero lo puedo checar para ti, claro, con gusto, sí. Ajá. Y esos textos sobre Uber Coca y los textos sobre la cocaína, ¿esos están incluidos también ahora en las obras completas o siguen quedando fuera? Sí, ya están incluidos estos textos, los que se publicaron en esta edición, Café, ¿cómo se llama? De escritos sobre cocaína, sí están incluidos ya en la edición alemana, ya están. Ahora, lo que se va a hacer es que esos textos se van a traducir o se están traduciendo ya por Mark Solms, que es neuropsicoanalista, el nuevo traductor o revisor de la traducción de Strachey. Mark Solms, que es un neuropsicoanalista, está haciendo la traducción también para esos textos, para publicarlos aparentemente en la editorial Norton en Estados Unidos, pero van a salir aparte, no como parte de la Standard Edition o de la RSE, sino que ya se van a publicar aparte. Mientras que en la edición alemana de Tögel no, está toda la obra junta, ¿no? Es decir, no se distingue un Freud antes y después, porque las categorías que utiliza Strachey son bastante engañosas, ¿no? Siempre cuando él pone escritos prepsicoanalíticos en el volumen 1, luego en el volumen, y en el volumen 3 pone otros textos, veremos que cronológicamente ahí hay una confusión en donde es evidente que los conceptos no son bastante útiles para poder clasificar el pensamiento freudiano y la escritura freudiana que él tiene. Entonces se vuelve muy problemático. Claro. Además que produce efectos en el lector terribles. Cuando alguien lee en el volumen 1 escritos prepsicoanalíticos,
es común que algún joven diga, me voy a brincar el 1 porque son prepsicoanalíticos. A mí nada más me interesa el psicoanálisis, ¿no? Pero ¿en dónde empieza ese Freud, no? Es igual con Lacan, que tengo el enorme problema con Lacan. Obviamente mi interés en Lacan me lleva a tener que investigar algunas cosas, por ejemplo, en torno a el texto de sí que recientemente estoy retrabajando, y nos percatamos que la formalización en Lacan no es de ese periodo ni un poco antes, sino es de más o menos 1930. Entonces hay que rastrear muchas fuentes para ver cómo estaba trabajando Lacan. Es decir, que la formalización de Lacan no empieza en 1953, sino empieza mucho antes. Ese es el problema de las cronologías rígidas que a veces nos ofrecen, ¿no? Sí, y Miguel, antes Florentina te preguntaba por el sesgo clínico, bueno, Diego también en relación a cuestiones más conceptuales. Pero yo te voy a hacer una pregunta directo al corazón. De todo ese material que encontraste, ¿cuál fue el que más te gustó? ¿Cuál es el que más te conmovió? ¿Cuál te tocó? ¿O cuáles? Para ¿no? mí la sorpresa más grande fue descubrir dos cosas. La primera, que me fue, bueno, voy a decir el antecedente. Dije que se ha criticado la traducción de James Strachey durante mucho tiempo, Sí. ¿no? Y cualquiera que lea a los grandes críticos de la Standard Edition han sido muy duros con James Strachey. Y justo una de las cosas que a mí me inquietaban hay algo que yo llamo la justicia del texto, que es, para poder apreciar un texto hay que conocerlo, ¿no? Y contextualizarlo. De lo contrario se hacen caricaturas de los textos. Me parece que muchos de los críticos de Strachey hicieron eso, una caricatura de la traducción de él. Sabemos que es difícil hacer traducción y muy difícil traducir a alguien con la pluma, ¿no? Tan elegante y tan estilística como lo era Freud. Vos decís que lo sacaron de contexto, o no lo pudieron leer en el contexto. Sí. Exacto, pero más allá de poder hacer una crítica a la labor de traducción de Strachey, que yo las sentía muy duras, y siempre que se dice Strachey se lo mira así con desdén, como ¡ay, qué mal traductor! Y puede ser mal traductor a veces, pues sí, ¿quién no? Pero a mí lo que me conmovió es que yo pensaba que si no se puede conocer el contexto y la historia de la Standard Edition, no se puede juzgar del todo ni el valor de la Standard Edition como textos, ni la traducción, ni mucho menos la labor de Strachey. Entonces, para mí que es muy importante, es esta justicia textual que tiene que ver con meterme a los archivos. A ver, ahí tenemos una pequeña anomalía en la conexión. Sí. A ver si podemos recuperar el contacto. Estábamos en un momento muy importante. Bueno, Ahí está. ¿estamos ya? Ajá. A ver si vuelve. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a un tema musical. ¿Nos podés prestar un tema musical, Javier? Bueno, a ver si regresó Miguel. ¿Aquí estoy? ¿Me escuchan? Bien. Sí, 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 te sí. escuchamos bien, no te estamos viendo en ¿Sí? pantalla, pero te escuchamos. Ah, ok. Y entonces eso fue lo que me conmovió. Bueno, ¿nos podrías repetir? Bueno, sí, con gusto. Entonces decía que, bueno, como yo sentía que había muchas críticas bastante injustas a Strachey a la vez, cuando empiezo a investigar en los archivos, descubro que James Strachey padece y va a ir sufriendo gradualmente una enfermedad congénita en los ojos,
que va a requerir de varias intervenciones quirúrgicas a lo largo de su trabajo de la traducción de la Standard Edition, al punto en que tiene que hacer copias de ese material por cualquier cosa y necesita, aparte el apoyo, contratar a alguien que lo apoye en la labor del trabajo que estaba haciendo de traducción. Y obviamente en la obra completa de Freud en inglés vamos a hallar que el volumen 6, que es el que igual para nosotros es Psicopatología de la Vida Cotidiana, no lo tradujo James Strachey, sino lo tradujo otra persona. Obviamente porque fue sufriendo de los ojos gravemente, y varios de sus hermanos también, venía de una familia muy grande, también sufrieron de problemas congénitos con la vista. Entonces sí fue algo que a mí me conmovió muchísimo, porque era mucho el trabajo que tenía que hacer, cotejar, estudiar, revisar, y a la vez iba perdiendo la vista en el camino ya grande. Entonces, pues sí me parece que ese punto sí es bastante, híjole, pues bastante heroico ponerse a traducir a esa edad perdiendo la vista. Claro, tiende un manto de edad, ¿no? Sobre, Sí, sobre sí, la claro. traducción de esto. Sí, Sí. sí, incluso si se lee la dedicatoria de James Strachey a la Standard Edition, tiene una dedicatoria muy particular y siempre me llamó la atención la dedicatoria. Y yo creo que la redactó precisamente como una forma velada de decir que estaba perdiendo la vista. Bien. Bueno, nos quedan poquitos minutos, pero te queremos como compartir y un poco hacernos eco de una consulta. El jueves pasado estuvo en la hora de entrevistas Carlos Bach. No sé si lo ubicás, es un psicoanalista argentino con una larga trayectoria. Es un psicoanalista de formación lacaniana, pero que integra la Asociación Psicoanalítica Argentina, ¿no? En la Internacional Psicoanalítica. Sí. Y que, bueno, entre otras, aparte de su larga trayectoria como analista, bueno, nos contó perlitas como que, por ejemplo, él fue el que tuvo, cuando Oscar Mazota se fue a España, él siguió atendiendo en su consultorio y fue el que tuvo la guarda de sus libros, por lo menos hasta que la posta la tomó Marchilli. Y él ubicó, ¿no? Efectivamente una palabra, ¿no? Un término que utiliza Freud y que efectivamente ha sido como traducido de muchas maneras. En el texto, bueno, se ha traducido a veces como el ocaso del complejo de Edipo, el sepultamiento, el naufragio, que es la palabra Grund, ¿no? Uh-huh. Y que él particularmente le parecía que era un término como literalmente fundamental, ¿no? Porque él lo traducía, él le daba una traducción propia que era Grund, no como naufragio, sepultamiento, fin, sino como caída en el fundamento, lo cual suena interesantísimo, ¿no? ¿Qué opinás de lo que ha pasado con esta palabra Grund respecto y con ese texto en particular? ¿Por qué tanta variación? Sí, porque también se puede, o sea, sí se puede traducir como destrucción, se puede traducir como sepultamiento. Lo que pasa es que para mí ahí tiene una connotación, no sé, bastante oscura. Y ocaso, a mí me gusta traducirlo por el ocaso del complejo de Edipo. Me gusta más esa traducción. La que dices que Bach hace, me suena, para mí tiene así como un eco heideggeriano, ¿no? De irse al fundamento. Ajá. Es ese tipo de expresiones de irse al fundamento, que también, digo, es un poco esa la imagen, pero para mí lo interesante de traducir con ocaso, mantiene el mismo número de sílabas que el vocablo alemán y me parece que además transmite lo interesante que con el ocaso del complejo de Edipo empieza la noche del sujeto. Entonces, a mí me gusta más el ocaso. Pero bueno, la otra habría que escuchar él cómo lo traduce y por qué la traduce de esa manera. Debe ser muy interesante también. Pero sí, me suena a mí bastante heideggeriana, irse los fundamentos de las cosas, ¿no? Muchas veces Heidegger habla así, pero también se lo puede pensar de esa manera, ¿no? Sí, ahora una pregunta, sí. Porque justamente, ¿no?
eligiendo Freud un término que tiene tal polisemia, ¿no será la polisemia ese término lo que valdría la pena no recortar, no disecar? Así es, así es. Sí, aparentemente el traductor no tiene que con el fin de hacer una traducción sacrifica la polisemia, porque se introducen notas a pie de página para tratar de no introducir otros sentidos posibles, pues entonces ya no es traductor, ¿no? Y es comentador del texto. Pero, bueno, claro, yo estoy de acuerdo, tanto en uno como el otro, pero en psicoanálisis creo yo que es muy importante saber cómo se está traduciendo. Otro ejemplo también interesante, la forma en cómo Lacan traduce a Freud, es muy interesante, se da unas libertades Lacan brutales con Freud para traducir las cosas, es muy interesante cómo Lacan lee a Freud y cómo Lacan en su francés, ¿no? Traduce ciertas cosas, por ejemplo, ¿no? Un concepto que comentábamos Florentín y yo hace unas semanas, que era el concepto de Bedeutung, cómo traducir Bedeutung. Lacan lo traduce como significación. ¿Y qué es eso? Es la significación, se tradujo al castellano, pero ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? Son conceptos muy complicados, entonces, bueno, pues requieren a veces un poco de estudio para poderlos revisar, ¿no? Miguel, la verdad que nos gustaría, como decía Florentina hace un momento, quedarnos hasta las 5 de la mañana. Pero mañana bueno, estamos saliendo en un vuelo, los tres para allá. Pero bueno, el tiempo es tirano y bueno, y ya son las 11 de la noche y se viene el corte comercial de la radio. Te agradecemos muchísimo este tiempo que nos dedicaste y a nuestra audiencia, y bueno, te volveremos a invitar para seguir conversando de estas cuestiones. Obviamente cuando salga el libro, bueno, lo presentaremos también en Pulsión de Radio. Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación. Me quedé ya muy entusiasmado, igual que ustedes. Por su culpa yo ya no voy a dormir. Entonces, Mentira, si ahora vas a comer. pues les agradezco mucho que me han invitado. Un verdadero placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo abrazo enorme. Miguel. Nos vamos nosotros. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a una pausa comercial de la radio y a la vuelta estamos con nuestra agenda cultural. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, Floren. Muy bien, bueno, le vamos a dar entonces la bienvenida a Alberto Madín y a Rubén Otero. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Nos van a contar un poquito acerca de su trabajo Final de Partida de Samuel Beckett, que está en el teatro, es la temporada 2025 y está en el Jufré Teatro Bar, que queda en Jufré 444, sí. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, Jufré, casi Scalabrini Ortiz, ahí nomás, sí, para ubicarlos. ¿Qué días? 2 cuadras de Córdoba, sábados 19:30. Bueno, nosotros nos encontramos en la vereda el otro día, ahí cuando íbamos a ver Traidor, que nos cruzamos con Pompeyo también, que fue a ver la obra, y distintas circunstancias nos hacen encontrar hoy aquí. Hoy aquí, exacto. Y bueno, está bien, está bueno, porque la vida es eso. Sí, así que tenía que suceder. Sí, es que claro, la vida son encuentros y desencuentros, son muchas oportunidades, pero eso es la vida. Bueno, Final de Partida. ¿Qué se encuentra ahí? En Final de Partida, bueno, Final de Partida es una obra distópica. Ajá. Para arrancar. En Final de Partida se supone que el mundo está en extinción y hay 4 seres que están encerrados en un lugar, no se sabe dónde, no especifica, no es necesario que se especifique, porque en realidad es una obra muy macro, lo que no habla de nosotros, de los seres humanos, habla de los seres humanos, está llena de pensamientos, de reflexiones la obra, y lo que sucede, que es una historia más micro, vamos a decir, es sencilla,
es sencilla. Lo más importante es lo que hablan estos personajes, lo que hablan respecto a las relaciones humanas, a los vínculos y a lo que nos pasa en el afuera. Al estar encerrados, como pasó en muchos casos en la pandemia, que despertó ciertas cuestiones internas que tienen los seres humanos que por ahí las empiezan a explicitar. Entonces crean estos vínculos que a veces no se pueden entender las personas. A pesar de que conviven, no se pueden entender, y que se conocen y no se pueden entender. Y Final de Partida, como te digo, es una cosa mucho más macro, porque Beckett acá habla con un lenguaje maravilloso, realmente maravilloso, no complejo, pero es un lenguaje maravilloso, muy preciso. Habla de nosotros, de los seres humanos, las cosas que nos pasan a los seres humanos. Tiene pensamientos muy, muy profundos. Y sin embargo la obra, la gente no siempre podés entender todo lo que se dice, porque es tanta la información que le pone Beckett, pero la gente sale como muy conmovida. Ajá. Para nosotros fue como una sorpresa. En realidad fue como una sorpresa. Nosotros, yo tenía muchas expectativas con Beckett, muchas expectativas porque nunca lo había hecho y dije, bueno, este es el momento de hacerlo. Costó conseguir los derechos, porque también el público tiene que saber que no es fácil conseguir los derechos de una obra, después conseguir la sala, que sea una sala adecuada, porque como es una sala pequeña, nosotros veníamos de estar en una sala más grande, de hacer el Avaro, ahí en Almagro, en el Muy Teatro. Ahora necesitamos un lugar más pequeño para hacer Final de Partida. ¿Por qué? Y porque están encerrados el lugar, no podés tener un lugar muy amplio, porque ellos están encerrados justamente, les pasa en ese encierro. Ham, que sería, que es el personaje que yo hago, está en silla de ruedas y es ciego. El otro, Clove, es un personaje mucho más joven, que es como una especie de, digamos, es una persona que lo atienden. Muchos dicen, a ver, yo sostengo que Ham es el poder y Clove está sometido todo el tiempo por el poder. Y en el caso de Rubén, como el de Lina, ellos hacen mi papá y mi mamá y están metidos en tachos de basura. Ajá. Y sin piernas. Y sin piernas, están metidos en tachos de basura sin piernas. Y esta obra, que no llega, casi está rondando los 70 años de estrenada. Yo digo que ellos dos, Nag y Nell, que son los nombres de los personajes, mi mamá y mi papá, están puestos ahí como si fueran, lamentablemente, lo que conocemos como geriátricos. Ahora se los conoce como residencias para mayores, que es lo mismo. Es como una especie de depósito de personas. Y esperando que la muerte llegue. Esperando que la muerte llegue. En el texto dice, la muerte sigue su curso. Sí, claro. Es tétrico. La semana pasada vinieron unos cuantos familiares míos y se quedaron impresionados por ver lo que estaba pasando entre estas dos personas, que es el personaje principal con su mucamo, digamos. Se genera una relación ahí de poder, a tal punto que Ham significa martillo y Clove, clavo. clavo.
tum, 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 tum. Y eso del clavo y el martillo se ve, se aprecia continuamente. Que el clavo le dice, no, aquí, no, a cada rato. Y los padres que tenemos un papel de menor importancia en cuanto a textos, creo que completa ese lugar, como decía él, solitario, que estamos solos, pero nosotros estamos todavía más solos, porque además de estar en ese lugar solitario, estamos dentro de un tacho de basura. O sea, súper solos, súper encerrados. Sí, se generan en el público distintas opiniones, porque la obra no es que se va desarrollando un trama como puede ser otra obra, sino se van diciendo cosas que son definiciones filosóficas del tipo con respecto a la relación humana y mucho con respecto al mundo, ¿no? Por eso creo que es interesante venir a verla en el Teatro Jufré, 444, sí. Los sábados 19:30. Perdón, y Sí. aclaro una cosa, en el afuera, que Ham, porque se supone que Clove no conoce mucho el afuera, no lo conoce prácticamente. Y Ham, que sí, en sus buenos tiempos, nunca, no sabemos por qué quedó paralítico y todo, en sus buenos tiempos él conocía el afuera. Y ahora el afuera no tiene nada, es todo gris, no hay nada. No sabemos si hubo alguna de las cosas que pasan en este mundo, que pasan cada vez más aceleradamente, que el mundo quedó ahí, en los alrededores no hay nadie, y nadie aparece y nadie se ve, porque ahí supuestamente están cerca del mar, no se ve nada, todo es gris. Al estilo de Matrix. O al estilo de Gaza, ¿no? Claro, bueno, y eso, chicos, el mundo lamentablemente vamos a pasos agigantados para estar como en final de partida. Vos decías que recién ahora, ¿no? Digamos, decidiste interpretar a Beckett. ¿Por qué recién ahora? Yo te cuento, yo tengo el grupo Génesis tiene 40 años más o menos, tal vez más, pero bueno, nosotros estamos como festejando nuestros 40 años y durante muchos años nos gusta mucho el teatro clásico, mucho el teatro clásico. Hemos hecho mucho Molière, el año que viene vamos a volver a hacer otra obra de Molière. ¿Cuál? Lo digo porque hicieron el Avaro. Hicimos el Avaro y vamos a hacer el Enfermo Imaginario. Bien, muy bien. Y bueno, a ver, las obras... Le Malade Imaginaire. Sí, Le Malade Imaginaire. Las obras, a ver, todos tenemos que estar muy organizados, si no, no funciona. Yo en algún momento hice 3 obras en un año, dirigí 3 obras. Siempre con el mismo grupo, bueno, entonces todos a veces se complica, no es tan sencillo para los trabajadores independientes, porque no vivimos del teatro. Eso es así, no vivimos del teatro. Entonces, bueno, lo de conseguir los derechos, hicimos Las Criadas también, y a veces demoran 4 meses, 6 meses los derechos de las obras. Y hay que preparar vestuarios, hay que hacer mucha cosa, que todo lo hacemos nosotros. Esto no tiene sponsor de ninguna especie, no hay productores. Por un lado uno dice, bueno, un productor ayudaría, pero por otro lado somos nuestros propios jefes. Hacemos lo que nosotros creemos conveniente. Yo les quería hacer una pregunta. Sí, tengo una especie de teoría que no está fundada en nada, solamente es como una especie de intuición. Pero en relación a Beckett, me pasó que tanto con la obra Comedia, como con Esperando a Godot, sí. Y ahora con lo que estaban contando, y esto del tacho de basura y Sin Piernas, Sí.
Pensaba que Beckett es un tipo de escritura teatral que lleva al actor, no sé si están de acuerdo con esto, en un extremo, en relación al cuerpo, a un extremo corporal. Sí, claro. De tal modo que me parece que es ahí donde radica esta idea de lo que sucede en las relaciones, ¿no? Y les quería preguntar si están de acuerdo. A mí me pasa como espectadora que cuando he visto obras de Beckett encuentro ese punto máximo de tensión, ¿no? En relación al cuerpo, en relación a cómo aparecen los cuerpos presentados en la escena. Sí, sí. Y aparte Beckett, por más que te parezca que, a ver, por ahí son frases cortas, no, vos decís, esto no es tan complejo. Sí, es muy complejo, porque él reitera y te cuenta, te viene contando algo y en 2 segundos pasa otra cosa y hay un pequeño enganche, como decimos nosotros, que por ahí ese enganche se viene reiterando de antes. Eso te crea como una dificultad, que es lo apasionante de esto. Y el cuerpo está muy, a ver, no sé si la palabra es solamente él pone mucho su acento en lo que él dice, en lo que él escribió. Entonces el cuerpo funciona en base a eso, y en base a ver qué te pasa a vos con eso. Porque esto hay 1000 maneras de hacerlo, 1000 maneras de hacerlo. Pero bueno, él es muy preciso en las pausas. Bueno, pausa, pausa, pausa. Y al principio vos decís, oh, Dios mío, esto. Y después te das cuenta que está perfecto. Ahí empezás a entender el personaje. ¿Me entendés? Y el cuerpo solo, por lo menos a mí, que tengo tantos años en esto, no sé si lo hago bien o mal. Tantos años en el cuerpo. No, pero tengo tantos años en el cuerpo, aparte. Pero yo empecé muy de jovencito, empecé 16 años, así que, chicos, No. Es como que el lenguaje está muy metido adentro del cuerpo, ese lenguaje que usa Beckett. Y nosotros, cuando yo lo propuse, dije, vamos a hacerlo más visceral. O sea, la obra está tal cual, no tiene nada tocado, no está adaptada, no tiene nada, está tal cual, Y vos lo empezás a leer y lo lees y lo que este hombre muestra es maravilloso. Y le contamos, perdón, a la audiencia que es una obra que fue estrenada en París en 1957 y que Beckett le escribió en 2 años, ¿no? Durante 2 años después de la muerte de su hermano. Después de la muerte de su hermano. Claro, porque Beckett era irlandés. Su papá se muere cuando él tiene 18 años. Y eso le costó a Beckett 2 años de tratamiento psiquiátrico. 2 años. Él con su mamá no se llevaba. No había caso. Con la madre parece que era muy autoritaria. La madre era muy querida por todo el mundo, era una mujer solidaria, era enfermera, era una señora muy educada, pero con Beckett no se llevaba. Beckett, cuando eran de una familia acomodada, los Beckett, iban a buen colegio, todo, pero cuando era chico, Beckett lloraba todo el tiempo, era un niñito llorón, que lo menciona en la obra, el papá lo menciona. ¿Ah, sí? Sí, era un niñito ¿Es llorón. autobiográfica? Y yo creo que en parte sí, creo que en parte sí, porque el tratamiento que le da al padre, que él amaba a su papá, no es lo mismo que el que tenía con la madre. No a la enfermera. No a la enfermera, no. Es que las enfermeras, no sé si... Y de chiquito me gustaría aparte ella era muy religiosa y Beckett nada que ver, no tenía nada que ver. Por eso hay alguna escena ahí que ruegan a Dios, un tono de comedia. Beckett era un tipo brillante, pero yo creo que tenía un gran problema, porque está en lo que se cuenta de él,
él tenía un problema con los vínculos, con sus afectos. Él tuvo muchos amores o encuentros amorosos, pero no quería a nadie, ni siquiera a su última mujer, que fue la única que le ordenó todos sus papeles, sus cosas, porque él era muy desvolado, vamos a decir, si se me permite. Desorganizado. Desprolijo. Desprolijo. Podemos largar ahí. A ver, pero aparte, calificativos. cuando él tipo jodido, Beckett. Samuel, porque si dicen Beckett, puede Son ser referir a todos, claro. Samuelito Samuel, Samuel. claro. Sí. Es más, cuando le dan el premio Nobel, él no va a recibirlo. Él se queda en su casa. No va a recibirlo, no le importaba. Premio Nobel. Era un tipo muy particular. También era alcohólico. O sea, jugaba muy bien al ajedrez. O sea, son pequeñas cosas. Por eso mucho de esto por ahí se refiere a como un juego de ajedrez. Ajá. Todo el tiempo. Claro. Que están jugando los cuatro, los peones, los reyes, el peón, como que es un juego. Ajá. Y en el ajedrez se llama final de partida las últimas jugadas. Está referido. Claro. Y está referido a final de partida, o sea, las últimas jugadas. Pero no hace falta saber todo eso. Para ver la obra no hace falta saber. Igual es súper interesante, ¿no? Sí, claro. Esto que están planteando, porque ver que debía estar pensando en algún final específico, ¿no? O podría ser un final de Reyes, podría ser un final de Torres. Están hablando con un campeón mundial de ajedrez acá. Digamos, esta data, por más que efectivamente seguramente, digamos, la sensibilidad del espectador no necesita de esto, no. Pero es muy interesante esto, por lo menos en relación a los actores y a los que por ahí nos interesa un poco más ver las bambalinas de una obra, ¿no? Diego la va a ir a ver seguro solamente para ver por el ajedrez. Qué final. No, es digo el porque que... evidentemente, digamos, no... esto de los 4 elementos, porque en el ajedrez hay finales típicos, digamos, ¿no? Sí, claro. sí. ¿No? Entonces, seguramente le estaba pensando en algún final específico. Pero no nos cuenten el final, por favor. No te lo voy. No. Como dicen, pero sí, no hay voy a movimiento espionar. de fichas. Ajá. Ahí al final. Ajá. Hay movimiento de fichas. Inclusive hay unas fichas que mueren. Ajá. Alguien muere. O sea, Sí. como que quedan 3 o 2 fichas a lo último. Y son... Está bien, el hasta rey ahí y el está caballo, bien. digamos, Hasta ahí está bien. Ustedes decían que no habían tocado el texto, ¿no? Que el texto... Y la puesta, digamos, la puesta escenográfica, ¿tiene alguna particularidad esta puesta que... Tenés que ver. Tenés que ver. Mira, a ver. Yo hace tantísimos años que dirijo. Cuando veo una obra, cuando leo una obra, están las que me gustan, las que no me gustan y las que desecho. Después de las que me gustan, a ver qué es lo que puedo hacer. Yo siempre me dejo guiar por mi intuición, que hasta ahora no me ha fallado. Siempre me dejo guiar por mi intuición sobre cómo voy a poner la obra. Y esta obra, yo te digo que prácticamente se pone sola. Prácticamente se pone sola. ¿Sí? No hay que tener miedo porque sea Beckett. ¿Te das cuenta? O sea, si vos trabajás mucho en profundidad con esto, te das cuenta que se pone sola la obra. O sea, yo siempre imagino, y de acuerdo a la manera que nos toca laburar, yo siempre me hago la escenografía, la ambientación, toda la utilería me la hago yo, por ahí a veces con la ayuda de algún amigazo.
porque, a ver, yo no le puedo dar a otra persona, mirá, esto tendría que ser así, porque yo cuando leo la obra y me gustó, y sé que la voy a hacer, la veo y me pasan como imágenes de cómo va a ser la puesta. Puede diferir, obviamente, no es como, porque puede haber inconvenientes, que esto no se consigue, que lo otro, pero yo imagino eso. Entonces, no me genera inconveniente, ¿te das cuenta? Sea esta obra o sea alguna otra obra más compleja, ¿viste? Entonces, si yo la quiero hacer, le doy todas las vueltas necesarias en mi cabeza para cuando voy a poner la obra. ¿Y habías visto alguna puesta anterior de esta obra? No la vi. Sé que la última se hizo 3 veces acá. Ajá. 2 veces la hizo Halcón. Halcón la hizo cuando inauguraron Andamio 90. Ajá. Después la hizo la última vez en el 2013, que no llegué a verla, porque estuvo poco tiempo, porque estaba enfermo. Y una vez también la hizo Pompeyo con Lorenzo Quinteros. Ajá. Sí, acá en Librarte, que esa no la vi. Bien. Bueno, nosotros estamos llegando al final de partida de la agenda cultural. Pero bueno, repetimos los datos. El Grupo Génesis, que nos quedamos con ganas de que nos cuenten algo más sobre el recorrido, la trayectoria de estos 40 años del Grupo Génesis. Sí, necesitamos 40 años. Claro. Presenta el Grupo Génesis, Final de partida de Samuel Beckett. Nada es más divertido que la desgracia. Exacto. Los sábados 19:30 en el Jufré 444, Villa Crespo. A apurarse que Sí. quedan 3 funciones. 3 funciones. Pueden conseguir las entradas por alternativa teatral o en la boletería del teatro. Exactamente. Exacto. Bien. Y serán muy bien recibidos. Les agradecemos. Por favor, dale lo más importante, las redes. Sí. Muy bien. En Instagram pueden encontrar Final de partida, todo junto y en minúscula, .obra. Y por Facebook, grupogénesis.teatro. Bien. Bueno, le mandamos un beso grande a Andy Feiguín. Sí, genia total. Sí, una genia total. Y bueno, nosotros nos vamos a una pausa musical y enseguida estamos en Córdoba con el Corcho Order y en el Rincón de los Libros. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Buenas noches, Rubén. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Tú? Qué suerte. Ahí estamos, con una Córdoba de 32 grados. ¡Opa! Y nosotros acá muertos de frío con el aire acondicionado. No, en el estudio únicamente. No tenemos 32, pero no. ya tenemos una temperatura agradable en Buenos Aires. Ahora está más calmo, pero ha sido fuerte el día y mañana también va a serlo. Bien. Bueno, ¿y qué novedades nos traes esta noche, Rubén? Hay una novedad que es la que mueve el mundo hoy, A ver. la Premio Nobel. Ajá. Bien, muy bien. Bueno, Mira qué suerte tenemos, podemos hablar del Premio Nobel. sí, ¿no? Nos salvó la noche. ¿De qué íbamos a hablar hoy? Y justo nos tiran un premio Nobel y bueno. Lo tiran a un húngaro. Mientras esperamos el de Economía para el presidente, por lo menos llegó el de Literatura. Bueno, Sí. Está muy interesado usted con la economía. No, vamos a la literatura mejor. bueno, ¿fue una sorpresa este premio Nobel? Yo creo que sí.
pero no tantos para los que están realmente en el mundo, porque este hombre ha tenido premios ya en el mundo literario, ¿no? Él ha tenido premios ya importantes, el premio Fomentor, que es un premio muy dentro de de española, de la literatura, que lo premia bastante. O sea que eres conocido. Fíjate que yo me fijé hoy, vaya la redundancia, y fíjate, que yo me fui a ver desde cuándo teníamos este autor en la librería. Ajá. ¿Podés dar el nombre para nuestra audiencia? Porque por ahí no lo tienen presente. Laszlo Krasnaorkai. No sé si se pronunciará así en húngaro. De origen húngaro. Húngaro. Sí, sí. Húngaro. Es un hombre de 71 años. ¿Y desde cuándo, Corcho? Yo diría desde el año 21, 22, ya tenía libros en la librería de él, publicados por la editorial española, que ya lo había publicado y que tenía varios libros de él, que son todos publicados por él, que son de El Acantilado. De editorial El Acantilado. Acantilado, que tiene como 8 o 9 libros. ¿Antilago? El Acantilado. El Acantilado. Bien. Acantilado. Son esos libros negros rojos. Sí, sí, sí. Bueno, que tiene mucha literatura de los países de lo que antes denominábamos el este. La Europa literatura del Este. Sí. Del Este, Europa del Este. Bueno, este es un autor conocido que tiene un vínculo, a ustedes que les gusta mucho el cine, con un director. A ver si aciertan o no. A ver. ¿Húngaro el director? Ahí no me animo a darte la nacionalidad. Pero debe serlo. Vela es el nombre. Vela. Y Tar el apellido. Belatar. ¿De qué referencias? Tiene varios libros que han hecho películas con Belatar. ¿Te acordás de alguna de las pelis? Creo que no me animo a darte una. No me animo. Bueno, lo googleamos después. El caballo sé que de tiene Turín. una relación con él. El caballo de ¿cuál? ¿El caballo? Ahí está. Sí, tremenda película. Digamos... Y acaba de publicar, mirá qué suerte que va a tener la editorial Sigilo, va a sacar un libro de él que va a salir la semana que viene, o la otra semana, tenía una suerte, felizmente. O sea... Que sea al sur... ¿Cómo? Al sur, al sur del lago, creo que se llama, Ajá. al oeste del camino, al este del río. O sea que la pegaron de casualidad. La pegaron así. O tienen un olfato impresionante. Sí. Y tienen un libro que se llama El Último Lobo. Que ese libro sí está ya en Buenos Aires, que ya estaba de antes. ¿No? Y te hago una pregunta. Su relación con el cine es que hay obras, obras de él que fueron llevadas al cine, o él también era guionista. Él era también guionista. Sí, o sea que tiene una relación de mucha amistad con Belatar. O sea, no ha sido un lector George de Laszlo, vamos a llamarlo por el nombre, no por el apellido. Sí, es mucho más amigable el nombre, ¿no? Sí, lo hagamos más amigas, sí. De nuestro amigo Laszlo vamos a hablar. Sí. Perdóname, ahora que me pido ayuda, creo que hizo una película también con Belatar que se llama Tango Satánico y Melancolía. Sí, señor. Bien. O sea que es un poco argentino también. Ya nos apropiamos del premio Nobel. Nobel. Una novela que se llama El varón Wesker-Klein, vuelve a casa, que fíjate que el personaje viene de un exilio en Buenos Aires, donde tiene que salir un poco rápido, movido por muchas deudas que tiene.
lo que tiene de juego. ¿Alguna relación con algún personaje de los que está No, 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 Bien. no, no, no. Dejémoslo ahí, no, Está no, bien. no, no. Mejor no No. meternos en temas escabrosos. No, Corcho, no le conteste, no le siga la... Déjalo ahí, déjalo ahí. Queremos, bueno, siempre, yo no sé si la literatura es más ficción o la vida real es más ficción que la literatura. Y la verdad que es que nosotros por lo menos tenemos Vamos la aventuras cabeza. y toda la semana tenemos Sí. Entonces, algo cambiamos se de sorprende. género. Podríamos dejarlo en la autoficción, ¿no? Que como sabemos es ese híbrido Sí. entre la novela y la biografía. Así que una Sí, autoficción pero vos sabés, podría ser. por lo que he leído, algunos reportajes, no le gusta mucho la autoficción a este autor, al nuevo premio Nobel. Ah, ¿no? Me parece que Sí. no, va por otro lado su literatura, no soy un especialista, mucho menos, no he leído ningún libro de él, tengo que confesarlo, ¿no? Me he dedicado a buscar desde esta mañana todos los reportajes que ha ido dando para entenderlo un poco y comprender cuál es su literatura, ¿no? ¿Y cómo se lo presenta? Me refiero a Como ¿por qué el premio Nobel? ¿No? Bueno, la academia tiene definición, le dice, por su obra cautivadora y visionaria, que en medio del terror apocalíptico se afirma el poder del arte. En medio del terror apocalíptico. Apocalíptico se Sí. afirma Justo, el poder del arte. sí, recién estuvimos con el director y uno de los protagonistas de una obra final de partida, que también, Ajá. ¿no? Una obra de Beckett, que Ajá. también presenta un escenario apocalíptico, así que parece que es un tema que no pasa de moda, ¿no? No. Apocalipsis. Todos los temas apocalípticos. Chicos, también, me parece que también Sí. él trabaja o profundiza su texto sobre la existencia humana y la historia universal. No te olvides que él viene de un país donde, Hungría, donde también hoy está a la cabeza de lo que se podía, gobernado por las extremas derechas, ¿no? Sí. Él es muy crítico, él es muy crítico de esa situación, ¿no? Y hace una crítica hacia el mismo ciudadano húngaro, ¿no? Y eso te digo, todo lo voy descubriendo de él a partir de los reportajes que ha dado, ¿no? Últimamente, no solamente hoy, ¿no? Sino que vienen de antes, Sí. ¿no? Ahora, ¿puede ser que la última novela, A ver. Corcho, Sí. es Borges, un templo japonés y un desafío a la paciencia? No lo sé, pero puede serlo, porque él está muy influenciado por el mundo chino y el mundo japonés. Mira, Y Borges. y Borges, claro, como Y decían. puede estar ahí, Claro. sí, no, de eso no he visto. Pero sé que él tiene una profunda lectura de lo que es lo chino y lo japonés. Sí. Y habría que averiguar qué lo liga a la Argentina, ¿no? Entonces, Habría que ver. No porque sé hay si, algún lazo. bueno, que haya puesto en esa novela el varón Winkelheim, Sí, que el personaje haya vivido en Buenos Aires, tiene algo que ver, claro, y después posiblemente. aparece cierta insistencia con el tango también, ¿no? O por lo menos una mención y... Bueno, en fin. Él tiene una frase que lo caracteriza y lo pone bien en... A ver, ¿en qué es lo que piensa? Fíjate, tiene una frase que dice, soy el escritor del fracaso. Está hablando de una sociedad, evidentemente, ¿no? O de un mundo, hagámoslo más amplio. Sí, este mundo apocalíptico. Volvemos a lo apocalíptico. Claro. Ajá. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque escuchándote hablar, me viene, digamos, se me hace presente el último libro de Diego Stulbarg, ¿no? Sobre Kafka, ¿no? Que de alguna Ay, manera... perfecto.
Bueno, a ver. vos sabés que lo tenía en la mano hoy, porque mañana y pasado está en Córdoba Ajá, y da un seminario. ajá. Y está revisando el libro, él hace toda una lectura a partir de Kafka. Claro, claro. Eh, eh. Y justamente de alguna manera plantea algo de esta no 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 literatura apocalíptica, ¿no? Digamos, como por ahí aparece en este premio Nobel, ¿no? Que se lo llama el maestro húngaro del apocalipsis que evoca a Gogol y Melville, ¿no? De eso creo que lo planteaba Susan Sontag respecto a este premio Nobel. Pero en en el libro de Stulberg efectivamente aparece esto que vos llamás una literatura del fracaso, ¿no? Que no tiene nada de apocalíptico, ¿no? Esa literatura del fracaso. Y ahí aparece la figura de Kafka encarnando esta posición, ¿no? Sí. Y puede ser. Porque me parece que él viene de de la larga tradición de la literatura centroeuropea, ¿no? Y donde Kafka es la piedra basal. Ajá, ajá. Para mí. Pero vos sabés que ese libro lo tuve en la mano hoy y lo tenía como alternativa para dialogar esta noche. Pero dije, no vamos a tener tiempo de hablar tanto con el premio Nobel. Será para otra oportunidad. El de Stulberg, decís, el libro de Stulberg. Sí, exactamente. Y porque hay una vuelta a la lectura de Kafka, no lo tengo claro por qué. O mejor dicho, sí. A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que...? Y porque todo es muy misterioso acá. Es todo muy kafkiano. Bueno, está bien. Estamos hablando de literatura, sí, está bien. Y aparte, por lo menos una cuestión también muy interesante del, no me del libro tanto a esta hora de la noche. una cuestión interesante del libro de Stulberg es este cruce entre Kafka y uno de sus filósofos de cabecera, que es Rosichner, ¿no? Sí, porque sí, evidentemente él trabaja también ahí con algunas lecturas de Rosichner, ¿no? Y creo que no sé si estuvo en la edición de los libros Rosichner. Pero bueno, sí, no he visto todo el libro, para decirte la verdad. Estuve revisándolo porque con motivo de este seminario que habíamos hecho nosotros la inscripción en la Iberia, me puse a ver por dónde andaba su texto, ¿no? ¿Vos vas a tener ocasión de participar en este seminario? Mañana yo me voy a tomar Franco. Ah. Mañana voy a tomar un día de reposo. Pensé que te ibas a tomar Fernet, pero no, Franco. No. La otra cosa que tenía como inquietud. Sí. ¿Ustedes iban hoy a hacer un reportaje o una nota con el mexicano que estuvo en Córdoba, el psicoanalista? Sí, acabamos. Miguel Acabamos de tener... ¿lo tuvieron? Sí. Perdón, sí, porque él estuvo en la librería, que era lástima no haber podido charlar con él, porque tuve una larga charla con él. Ajá. ¿Querés comentarnos algo? Que me retó mucho porque dice, no podés ponerme que me lleve todos estos libros. Ah, es verdad. Me contó que volvió de Córdoba con una... Sí, porque yo lo fui a buscar al aeropuerto, Corcho. Tuvimos que cargar esa maleta llena de libros, vamos a decir. Bueno, y como hizo el seminario y tuvo una librería y quería conocerme, porque habíamos hecho la inscripción nosotros. Exactamente, recuerdo perfectamente la anécdota, porque además me dijo que no paraba de agarrar libros y de encargártelo. Bueno, y me llevo este. Sí, efectivamente. Sí, lo hemos tenido hoy en nuestra hora de entrevista. Ah, mira. Interesantísimo porque lo que hablé con la librería y ese mundo tan del año 20, que volvemos, fíjate, a la Viena del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Sí, y a la Londres de entre las guerras. Y a la Londres, claro, de Londres, porque me acordaba también que ahí está el libro
Henriette Millot, Freud en Bloomsbury, Ajá. que es un libro editado por Manantial, que no sé si lo han visto en un momento, ¿Y de qué que es la trata? historia de James y Alice Strachey, Claro. que son y que los que tienen un diálogo con Freud en la década del 20 en Viena, y entonces porque vienen por recomendación de Jones, del ¿cómo se llama el psicoanalista británico? Ernst El Jones. biógrafo de Freud. Sí. Exactamente, y que van recomendados para él para que le preste atención Freud, y después se establece un vínculo, y ellos son los que llevan Freud al idioma inglés. Bueno, justamente hoy estuvimos Con la edición estándar de ellos, ¿no? exactamente. O sea, Claro, ese fue el tema, sí. Entre otros temas estuvimos, pero el tema principal Fue Strachey. fue Strachey y la Standard Edition, y que bueno, nos enteramos Claro. de algunas perlitas, como que Strachey, parte de la Standard Edition Sí. no pudo ser traducida por Strachey porque tenía un Problema enfermedad congénito ocular. en la vista. sí, un problema Sí. ocular muy Mira. importante, ¿no? Sí. Ajá. Este, Sí. bueno, eso. Porque según este libro, el hijo de Freud, Ernest, es el que decide que es el que James Strachey y Leonard Wolf son los que hagan la traducción al inglés. Ajá. Ese libro se los recomiendo porque es una novela, realmente. Freud en Bloomsbury. Freud en Bloomsbury. Está publicado Sí. por Manantial. Sí, sí, sí. Y ahí esta es Con- la historia del encuentro Es la historia. con Strachey. Exactamente. Volviendo Así a... que- sí. Volviendo al premio Nobel. Sí, volviendo al premio Nobel. Vos tuviste necesidad de ir a ver desde cuándo, digamos, en la librería tenían Sí, textos de él. sí. Digamos, no era una literatura que circulara demasiado. No. Y creo que tampoco es un escritor que lleve ediciones de miles. Ujú. Debe ser un autor de pequeños nichos, ¿viste? Sí, no es un De bestseller. seguidores. Bueno, Pero ahora bueno, esto puede lo ser que pase a siempre serlo, un premio claro. Nobel lleva a que la gente vaya a buscarlo, ¿no? A ver de qué se trata. Ujú. Así que veremos cómo es la repercusión. Ahora, yo lo que sí fui a ver si habíamos tenido los libros de él. No me acordaba de memoria esta mañana a las 8 de la mañana, así que llegué a la librería y lo primero que hice fue buscar la historia y vi que habíamos tenido los libros de Acantilado. Y más que se digo, teníamos 7 libros. Ah, que te Demoraron una hora en la librería. quedan ahora ejemplares. No, ninguno, se terminó en una hora. Ah, Los 7 ejemplares que teníamos se vendieron en el acto. ¿Hoy Ah. mismo? Hoy mismo. Sí. Ay, Corcho, Sí. te voy a mandar acá el lector de Oriente si se venden tan rápido los libros. No. Bueno, con Pero- todo gusto. ¿Quién te dice que no Con puedo todo ser gusto yo un está premio invitada Nobel? Está invitada a la librería y presentar el libro. bueno, Muy vamos a bien. presentar Vamos, todos los vamos, libros. más vale, Que claro yo que ya sí. tengo también para presentar. ¿Cuándo vamos? ¿Vamos? Y vamos a poner una fecha y vamos a hacer la Pongamos presentación fecha. de libros en Pero se hace con en Rubén Fernet, ¿eh? Libros. Con Fernet. Con todo gusto, con todo gusto. No hay ningún problema. Bien, Ponga fecha y acá lo esperamos. bueno, y entonces vas a tener que conseguir los libros para empezar a leerlo a Laszlo. Cuento, te doy un anticipo, le doy. A ver, Salvo que quede en alguna librería, la editorial que distribuye el acantilado sí, no tiene ejemplares. no tiene ejemplares. O sea que no sé, o los traen urgentes de España, no sé cómo hacen, O piratean el PDF. pero en esta ¿no? Argentina, en alguna librería de Buenos Aires va a haber ejemplares, evidente, que han quedado porque ellos lo han distribuido, ¿no? Sí, Pero no va a haber 100 ejemplares. o sea, es un momento oportuno para ir a buscar esos ejemplares para la reventa. Sí,
Yo creo que van a llegar tarde a las librerías. Las 3 o 4 librerías que pueden tener ese libro, se me ocurre que hoy ya lo fueron a buscar. Bueno, Pero bueno, Corcho, inténtenlo. ¿querés agregar algo más? No, ya es suficiente por esta hora ya. Bien. Esta hora de la noche ya es casi. Sí. ¿Cómo se llama ahora? No se llama más el Día de la Raza. No se llama más. Se llama Cuando era chico, se llamaba el Día de la Raza. el Día de la Diversidad Cultural. Cultural, exactamente. Sí, Día de la Diversidad Cultural y otras hierbas. Sí. ¿No? Y otras hierbas, sí. Bueno. Bueno, me alegro haberlos escuchado como siempre. ¿Algo más necesitan? Con todo gusto. No, vamos a combinar fecha para ir a hacer la presentación de libros con Florentina. Y queda como dato que se está desarrollando la Feria del Libro en Córdoba, ¿no? Sí, señor. En estos días. Bueno, ¿querés? Y también tengo entendido que se está a fines de octubre, porque hoy tuve una comunicación con Sergio Campbell. Ajá. Sí. Va a haber un encuentro de la ECOL, ¿no es cierto? Exacto. También hemos sido 31 de perjudicados, octubre. tenemos que hacer la inscripción también para el seminario. ¿te tenés que anotar. Pero al final... Pero era para el mes que viene, eso es para el mes que viene, para la próxima. No, pero el tiempo vuela. Pero al final Rubén Libros es el epicentro de la movida psicoanalítica en la ciudad de Córdoba. Pasa de todo ahí. No, hay otras, no somos el epicentro. No quiero decir epicentro de nada, yo. ya está. Bien. Ya pasó mucho tiempo. No, pero sí, tenemos ese grupo de amigos, ¿viste? Entonces, que colaboramos siempre con ellos, con la inscripción para que la gente se pueda llegar después y pueda llegar al lugar cuando se hace. Bien. Es el paso ese, obligado. O sea que vas a tener que preparar algunos libros porque seguramente, ¿no? Van a estar muy concurridos y van a querer comprar. Y algún que otro libro. A ver, se hace por la cantidad de gente que va felizmente a esos encuentros, hay que buscar escenarios más grandes, ¿no? En la librería tiene un espacio muy chico, 50 y para 50 personas. Cuando vayamos con Pulice no sabés lo que va a hacer, no sé si las calles van a estar. No, en la calle lo hacemos. Bueno, ni lo duden, hablamos con la municipalidad y cortamos la calle. Si no lo hacemos en el Chateau. ¡Epa! El estadio que empecé. Bien. ¿Cómo no? Bueno, Corcho, querido, te mandamos un enorme abrazo y que tengas un lindo fin de semana de la diversidad cultural. Para usted. Y bueno, nosotros nos estamos despidiendo aquí hasta el próximo jueves. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.